oscuro desde hace rato. Este, cuando recién nos fuimos, que por cierto ya se les acabaron las vacaciones, todavía decíamos tarde noches, ¿verdad? Porque no sabíamos si estaba haciendo, pues qué tan oscurito, pero ahorita ya está bien oscuro desde hace rato. Así que pues vamos a empezar, vamos a retomar esta serie, este curso, ¿verdad? De hermenéutica, que se llama Interpretando las Escrituras. Y hoy vamos a entrar al tema número 4. Tema número 4 se llama El método es importante. Miren, a mí me gustaría hacer un repaso. Me gustaría hacer, pero no lo vamos a hacer. Me gustaría hacer un repaso general para entrar en el tema de hoy. Pero hay mucho que recorrer, ¿sí? Entonces, así que voy a confiar en que ustedes van a ir a sus apuntes, en que tienen la presentación por ahí, ¿verdad? Si alguno no tiene la presentación, pues nada más me avisa para mandársela. Es decir, así las láminas en PowerPoint se las podemos mandar sin ningún problema. Y bueno, el deseo es precisamente que podamos tener un conocimiento general, ¿sí? Por eso solamente voy a mencionar algo de información que no estamos acostumbrados a manejar, pero por el otro lado que ya va siendo tiempo también que empecemos a despertar a ciertas cosas y que empezamos también nosotros a indagar, a ir un poco más allá, ¿no? Generalmente nos quedamos mucho con bueno, esto es lo que me dieron y hasta aquí llegué, ¿verdad? Y las más de las veces, lamentablemente, que se está enseñando, que se está predicando, pues no se toman apuntes, no se encomienda demasiado a memoria y eso es en el mejor de los casos, porque a veces uno está ahí, pero con la mente está en otro lado y bueno, ya saben de qué estoy hablando. El caso es de que es importante que nosotros vayamos tomando conciencia si hemos de sacar un poquito más la cabeza del promedio, ¿verdad? De ir un poco más allá, si queremos realmente aprender, si hemos abrazado la idea pues de entrarle con seriedad, ¿no? al tema de ir a la palabra de Dios, de entender lo que está ahí, todas las maravillas que están aquí, que tenemos y que a veces nos quedamos tan cortos porque, bueno, realmente hace falta pues un poquito más de ahínco, ¿no? Un poquito más de ser riñonudos para entrar en esto. Entonces, yo creo que es un buen tiempo para ir más allá, para disponernos a ir más allá de lo que muchas veces consideramos cómodos. Tomar notas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una base desde donde desplantar, si así quisieran. Es decir, que de las notas y de los temas que estamos viendo aquí, porque vamos a dar nombres, vamos a dar datos, pues que ahora sí que le pregunten a San Google si quieren, ¿verdad? O que vayan y chequen, que busquen, que investiguen. Yo quiero despertar eso en ustedes, yo quiero despertar algo de curiosidad en ustedes y de que vayan más allá, porque eso es como los niños aprenden, ¿no? O sea, preguntan, hay curiosidad y eso es muy bueno, eso es sano. Entonces, pues tratar de ponerles ahí esa inquietud, ¿no? Y darles una base, repito, para que puedan desplantar si así lo desean. Entonces, este tema, y lo quiero mencionar una vez más, como otros con respecto a esta ciencia de la hermenéutica, pues son tópicos esenciales, ¿no? Son temas esenciales que van un poco más allá de lo básico, que de ninguna manera pretendemos que se hagan eruditos en 40 minutos. Así que, por favor, relájense, tampoco tanto, ¿verdad? O sea, sí pongan atención, pero no se abrumen, ¿sí? No se abrumen. La información aquí está. Si en un momento dado se me está pasando la información, tranquilos, ¿verdad? Queda grabada, pueden regresar a la grabación las veces que quieran. Y repito una vez más, si necesitan las láminas, las tienen. Se comunican conmigo y se las hacemos llegar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, pues vamos a tratar de entrar de lleno ya a este tema, ¿verdad? El método correcto es importante, ¿sí? Y no vamos a entrar
en una profundidad, ahora sí que en descuartizar todos los métodos, pero todos los métodos que existen. Sí quiero tocar lo que son los más claves y las cosas que considero que son más claves de los métodos que vamos a ver. Y tampoco los voy a ver en orden cronológico, sino más bien de una manera muy general. Ahora, ¿por qué es importante el método? Cuando nosotros vamos a examinar, cuando nosotros vamos a ir a las escrituras, ¿verdad? Cuando vamos a escudriñar las escrituras, como el Señor pues les dijo, ¿no? A los que le estaban cuestionando, y Él les dice, escudriñen las escrituras, es decir, caben más hondo, caben más profundo. Porque aun cuando nos podemos nosotros acercar y abrimos la Biblia y leemos, y a eso es a lo que me refiero con el intérprete, ¿sí? Se tenga mucha sinceridad, ¿verdad? Pues siempre va a ser necesaria la humildad, la reverencia, ese espíritu de oración. Aunque tengamos todo eso, aunque seamos bien, repito, bien honestos, bien sinceros, bien humildes, que deseemos aprender, es muy difícil que lleguemos a conclusiones correctas si no utilizamos un método correcto, ¿sí? Si no hay una metodología, porque a fin de cuentas, cuando estamos hablando de una ciencia, estamos hablando de una metodología, ¿sí? Esa es la base del método científico, ¿no? Entonces, es la observación y hay una, pues hay elementos que pues no sé si es metódica o metodológicamente, o las dos, se tienen que seguir. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque podemos estar sinceramente equivocados. Es decir, ¿qué tan honesto soy cuando me acerco a interpretar las escrituras? Y cuando me estoy refiriendo a interpretar las escrituras es para mí. Es de entrada, es que yo pueda entender lo que estoy leyendo, ¿sí? Que pueda entender qué es lo que Dios me está hablando. Definitivamente siempre pues vamos a ser guiados y deseamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios pues es eso, es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil. Ahora, entendemos, hemos visto, vamos a ahondar más en esto, que la palabra de Dios es dada al hombre por revelación. Pero no me voy a adelantar, ay, ¿verdad? Ya me voy, quiero irme por ahí, pero tengo que tocar este tema. Lo central de esto que les estoy diciendo es el hecho de que podamos nosotros tener en claro que qué bueno que somos sinceros al acercarnos, qué bueno que oramos, qué bueno que ayunamos, ¿verdad? Qué bueno que hay un temor reverente en nuestro corazón hacia Dios y que valoramos la Escritura y que valoramos esta belleza, pues la magnificencia de Dios, donde Él se revela a nosotros y nos dice cómo es y qué es lo que desea y nos hace conocer su voluntad a lo largo de toda la Escritura, de tapa a tapa nos hace saber. Sin embargo, repito, el método es muy importante porque puede haber conceptos equivocados, ¿verdad? Es decir, si no seguimos una metodología correcta, van a haber conceptos equivocados con respecto al propósito que tenía el escritor de ese libro o de esa carta cuando fue inspirado por Dios para hacerlo, ¿sí? Porque acuérdense que inspiración no quiere decir dictado, que la Biblia no fue dictada, que la Biblia fue inspirada. Es decir, ninguno de los escritores, de los cerca de 40 autores, ¿verdad? Entre 37 y 40 de toda la escritura, ninguno entró en trance y a ver acá qué es lo que recibía y como que lo poseyó, ¿verdad? El Espíritu Santo y sin tener conciencia simplemente empezó a escribir o así como que me vas dictando. Y no, vimos en los temas anteriores que Dios mismo usó la personalidad aunque tenían cada uno de los escritores. Entonces, siempre hubo un propósito, siempre que se escribió hubo un propósito, había un destinatario, había un
un contexto histórico, había un contexto cultural, había un contexto político, ¿sí? Social, económico, y todos esos factores entran en juego, ¿verdad? Estuvimos hablando miren, el que no quería hacer un repaso, ¿verdad? Estuvimos hablando del lenguaje, qué importante es el idioma en el que se escribió, el tiempo en el que se escribió, el margen de tiempo tan grande en donde se escribieron las escrituras. Repito, si no seguimos una metodología adecuada, pues vamos a aterrizar conceptos erróneos del propósito, de la validez de las declaraciones doctrinales que se están haciendo, ¿verdad? De la exactitud de los hechos históricos que están relatando, porque hay mucha precisión histórica en los hechos que se relatan, ¿verdad? Del entendimiento de que es inspirado por Dios, ¿verdad? No solamente soplado o infundido, ¿verdad? Lo que le menciona Pablo a Timoteo, pero también como el apóstol Pedro lo escribe en la carta, ¿verdad? Que dice que los santos hombres de Dios o que hombres de Dios fueron empujados, impelidos, ¿verdad? A escribir e inspirados. Entonces esto es muy importante, ¿sí? Porque si no, eso puede llevar a muchas conclusiones falsas. Y eso, la verdad de las cosas, es que lo vemos por muchas partes. Repito, puede haber mucha sinceridad, puede haber un deseo bien genuino de entenderlo, pero si no consideramos una serie de aspectos y los atendemos para llegar a buscar entender y a extraer el mensaje que está ahí, vamos a tener problemas, ¿sí? Vamos a malentender cosas. Hay algunos pasajes que son muy sencillos de entender, pero hay otros que no lo son tanto, ¿sí? Entonces necesitamos poner mucha atención. Ahora, ¿cómo determinamos el método correcto? Bueno, pues los métodos o el método correcto se ha determinado eliminando los que son falsos, ¿sí? Es decir, viene un análisis sobre cada uno de los métodos porque esto se fue dando con el tiempo. En un principio pues fue inspirado, se dio, se escribieron, se mandaron las cartas, se escribieron los libros. Había escuelas de interpretación en el Antiguo Testamento, evidentemente, más que escuelas de interpretación, eran escuelas rabínicas, o sea, y ahí pues esas distintas escuelas tenían distintas líneas de interpretación. Y ya posteriormente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, eso siguió hasta un cierto tiempo. No voy a hacer historia de la iglesia ni de la hermenéutica, pero es importante ubicar que a lo largo del tiempo fueron habiendo cambios en cuanto a los métodos, ¿sí? Y se fueron revisando. Después ya se hace un abanico de ellos, se revisan y se empieza a ubicar. Este tiene estas fallas, este tiene estas fallas. El más seguro es por esto y por esto. ¿Está bien? Entonces, pues los métodos falsos fueron eliminados después de observar las conclusiones falsas que resultaron por el uso de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre cuando estamos entendiendo o toda declaración que vamos a hacer o toda interpretación que se está haciendo parte de una declaración en base a una premisa que se llega. Si esas premisas están equivocadas, la aplicación va a estar equivocada, ¿sí? Entonces este es el punto, ¿verdad? Se siguieron estos métodos, se eliminaron porque se llegaron a conclusiones que son equivocadas, ¿sí? Entonces, bueno, después de incluso analizar las conclusiones, o sea, ahora sí que se va de arriba a abajo y otra vez de abajo hacia arriba, probando el por qué, cómo es que se llegan a esas conclusiones, es de que se fueron eliminando, se fue determinando qué métodos no son seguros, ¿sí? o falsos, es una buena forma de decirlo. Entonces vamos a empezar con el método racionalista, que podemos decir que es el método pues, más tardío o el más actual, ¿sí? Es decir, el método racionalista, esto ya viene finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se refuerza mucho ya a mediados del siglo XIX y tiene un despunte a finales del siglo XIX, principios del siglo XX hasta nuestros días, ¿sí? Y como que cada vez va adquiriendo mayores distorsiones, ¿sí?
Ustedes saben que la historia de la humanidad se va definiendo, aún los historiadores, los mismos sociólogos la han ido definiendo por distintas etapas que se ha tenido. Entonces, este método, de hecho, es el que domina la mayor parte de los institutos bíblicos actualmente, ¿sí? La mayor parte de las organizaciones históricamente cristianas, ¿sí? Puedo decir que las denominaciones más fuertes o más grandes o con una mayor historia, al menos reciente, de los últimos 180, 200 años, 250 años incluso, pues están siendo afectadas o han sido afectadas por el método racionalista, que es la base de la teología liberal, ¿verdad? El método racionalista, ese es precisamente el método de interpretación en donde se fundamenta la teología liberal. Ahora, este método en el siglo XVIII, perdón, fue conocido por la era de la Ilustración. Ese fue un movimiento caracterizado por el racionalismo. Ahora, sin el deseo de entrar en todo esto, debemos de ser muy conscientes de las épocas históricas que el hombre va viviendo. No me voy a ir muy atrás, pero simplemente me voy a ir si me voy hasta el año 900, el año 1000, 1100 después de Cristo, la humanidad cayó en algo que se le conoce como obscurantismo, ¿sí? Y fueron aproximadamente 400, 500 años, o sea, un periodo más o menos así de obscurantismo terribles, en donde la ciencia, todos los aspectos, ¿verdad?, del desarrollo de la cultura del ser humano fueron detenidos y entraron en una etapa de obscuridad, ¿sí? Después vino otra etapa como que viene a querer abrir ahí un tiempo de iluminación, vamos a llamarlo así, y llega este momento de la Ilustración en donde se le empieza a dar una muy profunda importancia al pensamiento del hombre, al hombre mismo, ¿sí? Se le empieza a dar una importancia muy, muy relevante. Ahora, sin entrar a eso, simplemente quiero dar una pincelada, nada más así, luego les digo por qué me reí. Pero los racionalistas creían que la mente humana era la autoridad suprema para determinar la verdad. Es decir, ellos llegaron a esta conclusión, que es el ser humano, que es el pensamiento del hombre, lo que determina lo que es la verdad. Entonces, fíjense, quiero nada más hacerles meditar en esto para que vean cómo los tiempos cambian, ¿eh? Aquí estamos hablando de un periodo de 150 años más o menos, ¿sí? En donde estaba esta influencia muy grande, es decir, que era la mente humana y se hablaba de algo. Al menos se reconocía que había una verdad. ¿Cómo llegábamos a la verdad o cómo llegaba el hombre a la verdad? Esa era otra historia. Pero el asunto es de que existía esa verdad y que era el pensamiento del hombre que llegaba ahí. Ahora, ven cómo los tiempos van cambiando y las tendencias van cambiando, cómo las culturas van deconstruyendo. Este es un término que se utiliza después del modernismo, ¿verdad? De la época del modernismo, cuando entra el postmodernismo y el tiempo en que estamos viviendo actualmente, y ahorita ya no se sabe cuál es, pero ya es postmodernista, ¿verdad? Pues ya la cultura dicta que ni la razón ni la verdad es lo que determina cuál es mi verdad, sino mi propia percepción personal. Es decir, ya ni siquiera lo que yo soy o cómo yo me percibo, sino aún más allá, cómo me quiero percibir. Ese es el asunto a lo que ahora se determina, esta es mi verdad. Repito, no es cómo me percibo yo, sino cómo me quiero percibir. Y sobre eso se han construido una serie de ideologías impresionantes que sería muy interesante tocarlas, pero eso es un tema aparte. Simplemente les estoy dejando ver algunas de las falencias de este método, ¿sí? Porque va cambiando, está fundamentado en esta premisa. Entonces,
Pues desde entonces, cuando se inicia ya con todo el método racionalista, se comenzó a pensar que solo lo razonable era cierto. ¿Sí? Es decir, si es razonable, entonces es cierto. Entonces, bueno, los milagros que están en la Biblia, pues no son razonables, en particular los del Antiguo Testamento. Entonces, decían, hay que reevaluarlos. Y hay tendencias dentro de la teología liberal, debido al método racionalista, que incluso han borrado, por así decirlo, han determinado, que ellos son los que lo determinaron, que los primeros 8 capítulos de Génesis pues no son verdad. Es ahora sí que pues todo es un sentido alegórico, y aquí ya entran unas revolturas que ahorita vamos a ver. Pero eso es solamente para darles ponerles un botón de este asunto, ¿verdad? Entonces tenían que reevaluarse. Vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita. Entonces, este método sujeta toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Es decir, que yo traigo las escrituras, yo traigo la Biblia delante de mí, y si yo considero que esto es cierto, que esto, lo que está diciendo aquí es válido, entonces lo es, porque para mí es razonable. Pueden otros 2 o 3 no estar de acuerdo, pero llegamos a un consenso entre otros 2 o 3 y nosotros determinamos que así es. Ni siquiera es un consenso absoluto, porque nunca podrá el hombre llegar a un consenso absoluto en base a un pensamiento humano. Punto. ¿Estamos? Esa es la belleza en la Escritura, que podemos ver el mismo pensamiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es muy importante tenerlo en claro. ¿Sí? Entonces el racionalista considera que todos los milagros que están en la Biblia, ¿verdad? O sea, todos los eventos sobrenaturales eran solamente sucesos naturales que, bueno, los pusieron así, pero es porque no los podían explicar por las leyes naturales que dicen o que decían ellos, ahora sí podemos entender, ¿verdad? O que quizás los mencionaron porque eran hechos que los escritores pues no conocían, ¿verdad? Entonces, o cosas que los escritores no mencionaron, y así como que se quedó coja la historia o la narración porque pues simplemente el escritor lo omitió. Entonces ahí ya están haciendo a un lado la inspiración divina, ¿se fijan? Ya la están haciendo a un lado. Afirman, por ejemplo, que los escritores de los evangelios nunca pensaron en engañar a los lectores, es decir, nunca atribuyeron una mala intención. O sea, ellos lo ven, los racionalistas, los que utilizan el método racionalista, pues lo ven con buena intención, que todos los escritores lo hicieron con buena intención, que les fallaba, que se quedaron cortos en muchas cosas, pero que tenían una buena intención, ¿verdad? Que ellos estaban convencidos de que decían la verdad. Entonces dijeron, oye, pues muy bien, felicidades por esto, ¿sí? Yo en alguna ocasión les mencioné a este hombre, Rudolf Bultmann, que es uno de los paladines dentro de la teología liberal, y que tiene una influencia impresionante, que desarrolló uno de los sistemas teológicos más utilizados actualmente. Era un alemán, el Rudolf Bultmann. Después hablaremos también cuando estemos en el módulo de teología, llegaremos ahí. Pero fíjense que Bultmann era un convencido de que no tenía que ser verdad lo que creyeras. O sea, él decía que él creía en Cristo y que él creía en el nacimiento virginal, aunque dice, pues a mí se me hace como que eso está medio imposible, pero está bien. O sea, decía, a fin de cuentas, pues no tiene que ser verdad para que lo crea. Entonces, fíjense, imagínense el efecto de una premisa de ese tamaño con la influencia que este señor ha tenido por más de un siglo dentro de los círculos teológicos, dentro de la academia teológica más importante, ¿sí? No solamente la que desarrollaron en el continente americano, pero toda la escuela teológica que se desarrolló acá en Europa, ¿sí? Que tiene un peso muy importante en todo lo que se transminó, ¿verdad? En todo lo que llegó precisamente
como conceptos teológicos y ya como métodos o sistemas teológicos ya en América. Ya los refinaron algunos, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante, pero estamos con interpretación. Entonces, el racionalista resuelve, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más, aquí me podría detener, pero él resuelve el caso de la alimentación. Cuando dicen, bueno, pues a ver, dime, pues aquí está hablando, ¿verdad? La alimentación de los 5,000, el otro caso de la alimentación de los 4,000, y decían que cuando fue la alimentación de los 5,000, pues no es de que realmente, pues es que Andrés llegó, ¿verdad? Ahí jaló a este muchachito que traía unos pececillos y unos panes, entonces y que dijo, bueno, pues yo lo pongo aquí y no fue para el racionalista de que el Señor haya hecho una multiplicación, ¿verdad? De los panes y de los peces, sino que lo que ocurrió es de que este muchachito estimuló la generosidad de la gente. Entonces todos empezaron a compartir, nadie retuvo y hubo comida para todos, ¿verdad? Entonces, pues así es como lo entienden, ¿sí? En el segundo caso, en la alimentación de los 4,000, pues ellos suponen que fue la generosidad de los discípulos del Señor. Pero a fin de cuentas, ellos atribuyen la alimentación de los 5,000 y de los 4,000 no a un milagro de multiplicación literal, como está en las Escrituras, sino que dicen, no, bueno, la manera de explicarlo es que hubo generosidad por parte de la gente. ¿Está bien? Entonces, miren, nunca vamos a negar el uso de la razón, porque Dios nos dio la razón, nos dio la inteligencia, precisamente para que la utilicemos. Nos dio la inteligencia, ¿verdad? No para hacernos tropezar, nos dio la inteligencia precisamente pues para glorificarle a Él, mis amados, ¿verdad? Nos dio la inteligencia para poder reconocerlo a Él y debemos de utilizar la inteligencia y la capacidad de raciocinio que Él nos dio por encima de toda la creación y de todas las criaturas para ocupar nuestra mente en el estudio correcto de lo que Él nos ha revelado, ¿verdad? Y todas las cosas que Él nos ha iluminado por el Espíritu Santo. Por eso es que a lo largo de la historia han habido hombres muy, muy brillantes en este lado del continente, ¿verdad? Es decir, en este continente europeo, pero también en América han habido mentes muy brillantes. En Asia han habido mentes muy brillantes. Podría mencionar una mente brillante a finales yo considero que ha sido la mente más brillante teológicamente hablando, además de científicamente uno de los más importantes, Jonathan Edwards, ¿no? Pero una mente teológica impresionante en América, Jonathan Edwards. De este lado de Europa, bueno, cualquier cantidad de teólogos, ¿sí? Me atrevería a decir que de los más recientes, ¿sí? De los teólogos más recientes, voy a mencionar a un par de ellos, que es J.I. Packer, o, ¿verdad? ¡Ay! Se me fue. Otro, ahorita me va a venir, ¿verdad? Un doctor que estuvo 30 años siendo, se me barrió el nombre, perdón. Ahorita se me va a venir. ¿Cómo se me pudo ir el nombre? Ahí que el Señor me perdone por este siervo suyo, ¿verdad? Pero que estuvo precisamente Martin Lloyd Jones, el doctor Martin Lloyd Jones, que estuvo aquí, atrás de donde estoy yo aquí en Westminster. Fue el predicador principal de Westminster por más de 30 años, ¿verdad? Impresionante, una mente impresionante. Entonces, el Señor nos ha dado precisamente la mente pues para glorificarle. Seguimos avanzando, vámonos a otro método. Bueno, antes de llegar a ese otro método, déjenme decirles que el método racionalista es lo que vamos a encontrar prácticamente en todos los programas de televisión, en toda la barra de televisión que ustedes pueden ver, si alguno la ve, ¿verdad? History Channel,
o todos los programas que se ven ahí son esencialmente, están impregnados y forman parte de la cadena transmisora de la teología liberal. Entonces nada más quería comentar esto. Ahora sí, vámonos al segundo método. Segundo método que vamos a ver es el método alegórico místico. El método alegórico místico. ¿Verdad? Esta es otra manera de interpretar la Biblia ahí. Y el método alegórico místico considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. ¿Sí? Entendemos, cuando lleguemos a figuras literarias, vamos a ver lo que es una alegoría. ¿Ok? Pero ellos, los que utilizan o han utilizado el método alegórico místico, es precisamente esto. Dicen, toda la Biblia fue escrita, hay una serie de alegorías, ¿verdad? El método alegórico místico insiste que no hay un significado natural, literal, ¿verdad? Evidente, histórico, gramatical, el que le da la importancia a la Biblia, sino el sentido místico que tiene. Es decir, para ellos místico significa espiritual, significa incluso algo oculto, ¿sí? Algo que está por ahí detrás, algo que no se ve, que no está revelado, que está velado, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, tiene su historia en esto, porque nació en algún punto de la historia. Antes de que este método naciera, los padres de la iglesia, ¿sí? Pues ellos ni siquiera utilizaban esto. Ellos podían ver la alegoría como una manera de hablar, como una manera de expresarse. Y dentro del misticismo, pues ellos no entraban mucho en ese sentido. Tenían un concepto muy distinto. Aquí ya la fusión de lo alegórico místico ya tiene que ver mucho con el pensamiento filosófico griego. Póngame atención en esto. Hubo un hombre llamado Orígenes de Alejandría. Alejandría no era su apellido, su nombre era Orígenes de la ciudad de Alejandría. Hizo cosas muy interesantes. En un momento que él empieza a presentar una apología, ¿verdad?, de ciertos temas. No me voy a meter a hablar de él, sino simplemente quiero que ustedes alcancen a ver y que ubiquen que Orígenes ya tiene un pensamiento platónico impresionante. Orígenes era un platónico consumado, ¿sí? Estaba muy disparatado en muchas cosas, llegó a estar muy disparatado en muchas cosas porque él siguió el pensamiento de Platón, ¿sí? Platón decía que todos los escritos tenían un mensaje por debajo. Es decir, que el mensaje que está escrito no es lo que está escrito, sino que está oculto. A esto Platón le llamó hiperión. ¿Okay? El hiperión después se le conoció como alegoría, pero eso es lo que Platón decía. No, bueno, hay un libro, ¿verdad? Se escribió por los que escribían antes, era alguna narración, y lo que se escribía era filosofía, se escribía mucha fábula, ¿verdad? Muchas cosas de estas que se escribían, ¿no? Y Platón decía, bueno, no es que el mensaje lo que está dando no es lo que está a la superficie, no es lo que salta, es lo que está por debajo. Repito, ese hiperión después se le dio el nombre de alegoría, ¿sí? No es una figura retórica, en este sentido aquí es hiperión, ¿ok? Entonces, Orígenes sostenía, fíjense bien, que ciertos principios fundamentales estaban claramente expresados en la Biblia, pues ahí están, ¿sí? Pero que habían muchos otros que habían sido dejados, escuchen bien, a la especulación del lector. Es decir, hay unas cosas que están muy claras y otra cosa, pues es lo que yo entiendo que está ahí. Eso es a lo que lo llevó, ¿sí? Eso es, o más bien, la premisa de esa premisa platónica, ¿sí? De que todo mensaje tiene un mensaje oculto, de esa premisa del hiperión,
lo llevó a aterrizar en esto, a la especulación, ¿sí? A la especulación personal. ¿Está bien? Entonces, pues esto es trágico porque muchos estableció una escuela de interpretación que en la era escolástica pues tomaron esa línea de interpretación, ¿sí? El que le siguió y que la desarrolló de una manera muy impresionante pues fue la siguiente persona, fue Agustín de Hipona, ¿verdad? También Tomás de Aquino, etcétera. Pero vamos a ver a Agustín de Hipona, que también no se apellidaba de Hipona, era de la ciudad de Hipona, ¿ok? Pero Agustín, muy conocido en el medio, ¿verdad? Muy importante, sin duda una mente brillante. Creo yo que fue un mejor filósofo que teólogo, aunque hizo cosas muy, pues relativamente importantes o aunque trascendentes. Yo de manera personal creo que Agustín de Hipona, sin llegar a ser una crítica, pero bueno, entendiendo el tiempo en que estaba viviendo, no le tocaron vivir cosas sencillas y después de todo le tocó ver la caída del Imperio Romano y eso, créanme que le determinó mucho de la visión que él tuvo. Por ahí si les interesa pueden leer uno de los libros que se llama La ciudad de Dios, ¿verdad? Que es interesante. Y de ahí el problema es que de un argumento filosófico desarrolló un argumento teológico y siguió esa escuela de interpretación. De un argumento filosófico desarrollan un argumento teológico y eso le mete en el filtro cuando van a la Biblia. Y la Biblia no debe de ser así, más al ratito lo vamos a ver. Es decir, yo tengo un pensamiento, ¿por qué? Porque yo ya le pongo un lente de prejuicio, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Yo ya le pongo un lente de prejuicio y yo ya estoy viendo de una manera prejuiciada, yo ya tengo un concepto, un juicio de lo que voy a leer y cuál es el rumbo que ese lente que yo le estoy poniendo me va a dar. Y Agustín de Hipona, bueno, fue uno de los más famosos intérpretes precisamente del método alegórico místico. Y lamentablemente para la iglesia, y digo lamentable porque su método de interpretación pues condujo a una extrema espiritualización, vamos a llamarlo así, de la Biblia, ¿sí? O sea, llevó el método alegórico a otro nivel y miren, híjole, aquí nos podríamos detener mucho, pero pasajes que están en el Nuevo Testamento les dio unas interpretaciones que dices, yo no sé de dónde las sacaste, pero es el único que las vio. El asunto es de que así las enseñó y así las aplicaron, ¿sí? Ahora, el tema es que una de las cosas hacia donde él condujo es de que él pensaba que cada pasaje de la Biblia podía tener distintos niveles de interpretación, es decir, al menos 4 cosas distintas. O sea, que cada pasaje de la Biblia, bueno, podía tener hasta 4 distintas formas de interpretar. El cómo se llegaba a cada una de esas formas y cuáles eran, eso es otro asunto. Repito, solamente ahorita estamos dando una semblanza general, ¿ok? De los errores, vamos a llamarlo así, de las falencias del método. Ya vimos el racionalista, ahorita estamos viendo el alegórico místico. ¿Está bien? Entonces, este método era usado especialmente durante la Edad Media, ¿sí? Durante la época escolástica ellos decidieron interpretar la escritura con el filtro de los filósofos griegos. Fíjense, toda la escuela que hubo por toda la Edad Media y de hecho, miren, lo que metió a la iglesia y al entrar, la iglesia cerró la Biblia aproximadamente en el año 1000. Todavía hasta antes de eso había una referencia, se iba a la Biblia, pero cuando definitivamente cerraron la Biblia, le pusieron candado al libro, ¿sí? Vino precisamente ese obscurantismo y todos los que estudiaban en los seminarios y todos los que ya estaban en los monasterios y todo este asunto que se fue dando, ¿verdad? Ya una desviación completa del cristianismo original y del cristianismo bíblico. Al cerrarle el libro, pues evidentemente se fue más chueco cada vez, ¿sí? Y era
quienes estudiaban, quienes llegaban a los monasterios, quienes llegaban y fueron formando las distintas órdenes ya dentro de la Iglesia Católica, pues eran esencialmente estudiosos de los filósofos griegos y de los filósofos latinos, ¿sí? Entonces, ellos ya cuando iban a las escrituras, digo, de hecho tenían una que otra cosa por ahí, pero cuando iban a las escrituras, la interpretaban de acuerdo a los filósofos griegos, de acuerdo a lo que establecían los filósofos griegos. Y esto es básico entenderlo, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana se sigue apoyando en muchas de las doctrinas que actualmente tienen su origen en este método. El problema es que aún entre los evangélicos hoy en día hay muchas creencias que están basadas en el método alegórico. Hay movimientos evangélicos, ¿sí? Es decir, que sí creen en el evangelio, que creen en la Biblia, que sí, todo eso, pero que hay muchos puntos en donde están e interpretan fundamentados en este método, ¿verdad? Y esa una de las razones por las que muchas sectas modernas usan el método ¿verdad? Alegórico místico, es porque es lo mismo que le dio origen entre los griegos antiguos. Es decir, este método lo que hace es desvanecer todo aquello en lo que pueden creer, ¿sí?, que los lleven a contradicciones. Es decir, yo no entiendo esto, o yo entiendo esto de una manera y entiendo esto acá. Lo que pasa es que hay una contradicción. No, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que no estoy interpretando correctamente. Ok, la manera de resolver es lo hago alegórico y lo empato. Pero el problema de eso es que yo de ahí puedo desarrollar cualquier cantidad de barbaridades, como lo podemos ver actualmente, ¿verdad? Entonces, cuando se hace a un lado el sentido literal del texto, cuando se hace a un lado el sentido histórico, gramatical del texto, pues bueno, ya no hay necesidad entonces de preocuparse por la exactitud del texto. Yo ya le puedo dar el sentido que yo quiera. Yo ya le puedo dar el sentido que yo sienta, ¿sí? El sentido que me haya sido revelado. Y mis amados, esto es muy peligroso. Porque, miren, podemos ver cualquier cantidad de enseñanzas en internet hoy en día, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, muchos de nosotros lo hemos sufrido, que de repente allá el predicador llegó y miren, yo estaba orando y el Señor me reveló y tuve un sueño y me mostró que este pasaje lo que quiere decir es esto, y desarrollan toda una doctrina, desarrollan todo un sistema de enseñanza ahí, y la gente sigue eso y su fe se debilita, y pueden ser evangélicos, pueden creer en Cristo Jesús para la salvación, pueden creer en la obra redentora, pero en algunos puntos se van por aquí y trastabillean y se debilitan, y es muy muy peligroso, lleva a conclusiones muy muy equivocadas, y lamentablemente lo vemos por doquier, ¿verdad? Déjenme ponerles un ejemplo del método alegórico místico, ¿verdad? Uno de los ejemplos es precisamente la experiencia de Daniel, ¿sí? De Daniel ahí en el foso de los leones. Para los que han utilizado este método de interpretación, dicen que, bueno, que Daniel nunca estuvo literalmente en el foso de los leones, que lo que pasa es que estaba teniendo luchas consigo mismo, que hubo un momento en el que Daniel se encontró preso de sus propias tentaciones, que se encontró preso de sus propias debilidades, pues de hombre, y que eso fue la lucha que tuvo, pero que a fin de cuentas, pues su confianza en Dios lo sacó adelante. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia, y eso no es lo que dice el texto, y eso no es lo que dice la historia, ¿sí? ¿Me explico con esto? Ellos, repito, mencionan, ¿verdad? También todo el tema, ¿verdad? La parte que Génesis nos habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos lo hacen simplemente como una referencia a las relaciones sexuales y lo limitan ahí. Es una de las interpretaciones que ellos le dan.
Es decir, que el conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Era el hecho son las relaciones sexuales. Entonces, que es como que Dios le había dicho, bueno, no tengan relaciones sexuales. Es lo que le había dicho, de acuerdo a esa interpretación, ¿verdad? Lo que daría. Y eso pues pone de manifiesto una contradicción, es una aberración, porque entonces cómo se iba a llevar a cabo la encomienda que Dios le dio al hombre de la reproducción y de la multiplicación. ¿Me explico? Entonces, no empatan esto. Ahora, podríamos ver muchos ejemplos más. El gran error de estos métodos que estamos viendo hasta aquí es precisamente el que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia bíblica. Y digo historia bíblica, y cuando me refiero a historia bíblica me estoy refiriendo al tiempo, al lapso del tiempo. Miren, la historia es lineal, ¿sí? Los griegos decían que la historia es circular, es decir, que siempre empieza aquí, va y llega a donde mismo. Fíjense bien, ahorita voy a hacer un paréntesis, pero ese mismo pensamiento de que la historia es circular, la utilizó Engels y la utilizó Marx para establecer y desarrollar su filosofía de la lucha de clases. Hasta ahí cierro el paréntesis, ustedes averigüenle más, ¿sí? Porque no vamos a hablar de eso ahorita. Pero la historia nos dice que la historia del hombre empieza aquí, va avanzando y es lineal. ¿Está bien? Entonces, hablamos de historia bíblica cuando estamos tratando todo lo que se escribió en el periodo bíblico, es decir, en el periodo que la Biblia fue escrita. Entonces, al hacer a un lado todos esos hechos importantes que se pueden corroborar con la historia, con la arqueología, con la antropología, ¿me explico? Entonces, perjudican el sentido que tiene la escritura, afectan el sentido que tiene la escritura, le roban el sentido que tiene la escritura. ¿Está bien? Vamos a acelerarle porque nos queda poquito tiempo. Vamos al tercer método, el método dogmático. Ahí disculpen si los traigo corriendo, pero repito, pueden ver y escuchar este tema con todas las láminas, y si alguien necesita, repito por enésima vez, las láminas, con mucho gusto se las mandamos. Entonces, el método dogmático, este método lo que hace es que interpreta de acuerdo con los dogmas ya establecidos de alguna institución. Tiene mucho que ver con el alegórico, de hecho está incluido, pero aquí el método dogmático ya va más allá. El método dogmático establece que sus enseñanzas deben ser consideradas como infalibles. ¿A qué les va sonando? ¿En dónde les va sonando esto que se utiliza y que es la crema innata de los métodos? ¿Qué grupo utilizará este? ¿Qué grupo? A ver si puedo pensar. Vamos a ver. Pero consideran que sus enseñanzas son infalibles porque proceden de esa institución, porque proceden de ese grupo, no porque tengan algún mérito que esté basado en algún principio aceptado por la hermenéutica. Es decir, no digo que esto está bien porque la Biblia dice, y evidentemente podemos ver que está bien porque hay pruebas de esto y porque esto así es. No, es porque esta institución así lo estableció. ¿Ven? Uno de los desarrolladores, o que fue el que estableció este método para esta institución, el método dogmático, pues está el señor Tomás de Aquino, ¿verdad? Él supeditó todas las escrituras a la autoridad de la tradición. Fíjense bien, él dijo, todo esto está sujeto a la autoridad de la tradición que estableció esta institución. Es decir, lo que la institución diga, eso es el dogma, eso es lo que se va a creer, y las escrituras se someten a eso. Ya de entrada, eso es una aberración. Ahora, es muy interesante todo lo que Tomás Aquino, o Tomás de Aquino, ¿verdad? Aquino también, no, ese no era el apellido. Pero Santo Tomás le llaman, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica. El doctor
angélico, ¿verdad? Es decir, el doctor mensajero o el mensajero principal, el que establece la enseñanza de de la mayoría de los dogmas dentro de la Iglesia Católica. Él tomó una interpretación evidentemente alegórico, mística, y después ya lo estableció ya como dogmática. Pero, miren, si supieran lo que Tomás de Aquino pensaba con respecto a la mujer, híjole, bien tremendo. Se los voy a decir nada más así para no dejarles la espinita. Pero Tomás de Aquino pensaba que la mujer, ¿sí?, era producto del semen defectuoso causado por la humedad del viento. Es decir, cuando se había concebido, cuando un hombre y una mujer concebían a una mujer, pues se debía a que los vientos húmedos que estaban en el ambiente habían afectado el semen y por eso resultó una mujer. Eso es de las cosas más lindas que él dijo con respecto a la mujer, debo decirlo, que tengo algunas por ahí que en su momento hablaremos de ellas, en el módulo de historia de la Iglesia y de la importancia del cristianismo, ¿verdad?, bíblico. El punto es que le seguimos, porque si no me voy a atorar aquí y me voy a enganchar con este señor. Pero él afirmaba que la Iglesia Católica, que era el custodio de las Escrituras y que por lo tanto, como custodio de las Escrituras, poseía la verdad o la verdadera tradición, tanto oral y escrita. Es decir, que todo lo que la institución dijera, ¿sí?, fuera de una manera oral, porque se le ocurría y lo decía a alguien, o porque se hacían algunas cartas, algunas encíclicas, ¿verdad?, algunas declaraciones papales, ¿sí?, por escrito, que eso estaba por encima, ¿sí?, no al nivel, por encima de las Escrituras. Es decir, que era la tradición oral y escrita como un custodio de las Escrituras de manera institucional, de tal forma que no había ningún pasaje de la Biblia que pudiera ser interpretado de forma que contradijera las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Es decir, a ver, si yo veo aquí la Biblia y la Biblia me dice que la salvación, evidentemente la Biblia me dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, la Iglesia Católica había establecido o ha establecido que la salvación es por obras, ¿sí?, además de la fe, pero que también se necesitan obras para salvación. Entonces, esa sola declaración de la Biblia ya se contradijo, entonces no puede ser interpretado de esa manera porque está contradiciendo una doctrina católico-romana. No es una doctrina bíblica, es una doctrina institucional. ¿Lo alcanzan a ver? Esa es la falencia de este método. Entonces, para entender el error del sentido oficial que le dan o el significado que tradicionalmente le ha dado o que ha sostenido la Iglesia Católica Romana, necesitamos mencionar otra vez a Agustín de Hipona, ¿verdad?, porque a él se le conoce como el padre de este método. Fíjense, no solamente utilizó y desarrolló él el método dogmático, pero se le conoce a él como el padre del método de interpretación alegórico, ¿sí?, y se le conoce también como el abuelito del método dogmático, ¿sí? Entonces, porque esto es lo que fue utilizado a lo largo de la Edad Media. Entonces, la Iglesia Católica Romana utiliza este método oficialmente, ¿sí? Ahora, no lo llama así, no lo llama el método dogmático. Se van más cuando tienen que declararlo. Ellos dicen el método oficial, pero no dicen dogmático. Dicen, bueno, es un sentido alegórico, no dicen método alegórico, ellos dicen método oficial. Ahora, hubo un fulano, ¿verdad?, que él se llamó Hugo de San Víctor, que él pues refleja esta falsa hermenéutica cuando escribe lo siguiente. Fíjense bien la falacia de esta hermenéutica, Él escribió esto: aprende primero lo que debes creer, ve luego a la Biblia y encuéntralo allí.
Esto ya dice mucho, ¿eh? Ya te dice todo de qué se trata este método. Aprende primero lo que debes creer. Ve luego a la Biblia y encuéntralo allí. O sea, en lugar de decir, ve a la Biblia y vas a encontrar lo que debes creer. Trata todo al revés. ¿Ok? Hubo otro señor, ¿verdad? El señor Luis Macchi, o Macchi, creo, que escribió, pues que con la aprobación o la aprobación eclesiástica, que dice, el intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. En otras palabras, lo que este señor está diciendo es de que la Biblia dice lo que la Iglesia Católica Romana quiere decir. ¿Ok? El intérprete, dice el señor Macchi, el intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. O sea, la Biblia dice lo que la Iglesia Católica dice. ¿Ok? Lo que quieren decir. En el Concilio de Trento, ¿verdad? Él cita el Concilio de Trento en este asunto y él escribe lo siguiente: que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia. O sea, nadie se atreva a llegar ¿qué es lo que la Iglesia Católica Romana dice con respecto a las Escrituras? Ok, que nadie lo contradiga, que nadie se atreva a hacerlo. Hay una amenaza incluso ahí, ¿verdad? Después cita, ¿verdad? El Concilio Vaticano y dice así, o esto es lo que él escribe: se debe tener por verdadero el sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña la Santa Madre Iglesia. Fíjense, la Santa Madre Iglesia es una institución a la que toca juzgar del verdadero sentido y de la interpretación de la Sagrada Escritura, por lo que a ninguno es permitido interpretarla contra este sentido o contra el unánime consentimiento de los padres. Y aquí no está refiriendo a la patrística, no se está refiriendo a la época patrística de la Iglesia, aquí se está refiriendo a los cardenales, al Papa, ¿sí? A los distintos obispos, pero a los cardenales en esencia. ¿Sí? Entonces esta forma, qué terrible, ¿no? Esta forma de entender la Biblia no es realmente un método de interpretarla, sino que es una prohibición de toda interpretación individual. O sea, esto ya le quita a todo individuo la capacidad de interpretarla. Le está imponiendo una obligación, ¿verdad?, de dejar su interpretación a los oficiales de esa institución, a los jerarcas, a las oligarquías de esa institución. ¿Está bien? Entonces, en una palabra, este método consiste en aceptar lo que esa institución ha declarado sobre alguna doctrina. Entonces, no es un método de interpretación realmente. Es un método para legitimar o que buscan legitimar una interpretación que ellos le quieren dar de acuerdo a su conveniencia. Entonces, pues, sin embargo, y lamentablemente, como mencioné hace un momentito, no solamente esto se da dentro, o esta idea dogmática no se da solamente dentro del grupo de la Iglesia Católica, sino que también hay creyentes evangélicos, ¿verdad?, que comúnmente interpretan ciertos pasajes bíblicos de acuerdo a las enseñanzas de sus propias denominaciones, por el simple hecho de que esta es la enseñanza oficial. Y estoy hablando no de una declaración de fe, sino de una imposición doctrinal, ¿sí? Y podríamos mencionar algunos grupos que se consideran evangélicos, ¿sí? No lo voy a hacer porque no es mi intención entrar o sembrar o que se malentienda de que hay una pugna o que haya eso en el corazón. Simplemente yo creo que si adentramos un poquito más vamos a ubicar de qué es de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero solo, repito, es porque a mí me dijeron que esto es así, esto es lo que se acomoda, así lo establecemos y así es. Y se establece como una norma. Y establecemos todas las normas de cómo nos vamos a conducir como grupo, como denominación,
¿verdad? Y le damos un respaldo bíblico a todo lo que estamos diciendo, aunque la Biblia realmente no dice eso que yo digo que dice, ¿verdad? Pero lo pongo ahí para respaldarlo y para darle ese sentido espiritual. Pero en esencia es una cuestión dogmática, ¿verdad? Lamentablemente lo voy a decir, pero eso es una manera impropia, es una manera ignorante que se pretende interpretar sin saber aplicar una sola regla de la hermenéutica, ¿verdad? Y lamentablemente también pues hay muchos que la aceptan así porque fulano o porque mengano lo dijo o no, fulanito de tal lo dijo así, pues así debe de ser. Pero mis amados, aquí es en donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿eh? No porque lo diga fulano de tal ya es una verdad. Eso que lo diga hasta el más pintado, ¿sí? Eso no lo establece en una verdad. Lo que establece verdad es el hecho de que Dios lo haya dicho. La suma de tu palabra es verdad. Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Está bien? No una declaración humana. Y nos queda un ratito, me dan 10 minutos más, llegamos ya a la hora de enseñanza, pero si me dan 10 minutos más, terminamos este tema, para no dejarlo. Ahora sí que ya estamos encarrerados aquí, vamos a cerrarlo, ¿sí? Vamos a ver cuál es el método que debemos de utilizar. Entonces hemos visto ya los tres principales errores de interpretación bíblica que se han cometido a través de la historia hasta nuestros días, que se siguen cometiendo hasta nuestros días. Vimos esos tres métodos, ¿verdad? Cada uno de ellos comparten en esencia la misma equivocación y cada uno de ellos pues han recalcado un sentido distinto al de los autores bíblicos, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo antes de entrar al último segmento, pero imagínense ustedes que les convocaron, ¿verdad? A cada uno de ustedes a la lectura de un testamento, ¿verdad? De algún pariente lejano, ¿verdad? Pero pues fuimos convocados, ¿verdad? A la lectura de este testamento que representa una fortuna para cada uno de nosotros. Es algo impresionante, ¿verdad? Vamos a resolver nuestros problemas actuales y con eso vamos a resolver los problemas de la economía de nuestras familias por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Ahora, imagínense que en esa lectura de testamento hay una corte llena de personas, es decir, hay un grupo de gentes ahí que ellos están reclamando que el testamento los nombra a ellos como herederos, ¿sí? Se convocó ahí y llega un montón de gente, está en ese lugar y todos están diciendo, no, yo soy el heredero, yo soy el heredero. Entonces, obviamente, el testamento no puede significar algo diferente para cada una de las personas. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer en una lectura del testamento? Pues para determinar lo que el testamento quiere decir, lo primero que se tiene que establecer es determinar lo que el autor del testamento manifestó. O sea, yo no puedo decir, no, cuando dice que fueron 1000 lingotes de oro lo que le tocó a fulano de tal, realmente no son 1000 lingotes de oro. Yo pienso que quiere decir 20 vacas. ¿Sí me explico? No le puedo dar yo esa interpretación para empezar. Eso es número uno. O sea, ¿qué es lo que el autor de ese testamento dejó establecido textualmente? Y número dos, es de que yo sea receptor de ese testamento. Que yo haya comprobado que eso es para mí, pero eso es otro asunto. En donde me quiero centrar no es el que recibe el testamento, el que le da el sentido al testamento, sino el testador, el que hizo ese testamento. ¿Me explico con ello? Entonces, pues lo mismo ocurre en cualquier libro de la Biblia. El significado es único y no se lo da el intérprete, es el que manifestó el autor, ¿verdad? Entonces, el error central entonces de los intérpretes a través de la historia de la iglesia es precisamente omitir el objetivo de la interpretación bíblica, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la interpretación bíblica? Pues encontrar el mensaje del autor al auditorio original.
¿Qué es lo que quiso decir el que lo escribió, a quien se lo escribió, en el tiempo que se lo escribió y con todas las figuras idiomáticas del lenguaje o del idioma precisamente en el que lo escribió? ¿Vamos claros hasta aquí? Esto, mis amados, nos lleva al método correcto de interpretación. Ay, se me regresó. Que es el método gramático histórico o gramatical histórico. Este es el método correcto. ¿Por qué? Porque siempre se requiere que el individuo, que el intérprete, ¿verdad? O que el individuo, perdón, interprete de acuerdo con las características del idioma, ¿verdad? Y en particular cuando el idioma, pues no solamente del idioma en el que yo tengo una traducción, pero más particularmente en el idioma en que fue escrito. Ahí es en donde tenemos que llegar, ¿sí? Pero también fue escrito así. Ahora, eso tiene ese sentido. ¿Cómo se traslada ese texto que fue originalmente escrito en ese idioma al idioma en el que yo estoy hoy en día? Por eso son las revisiones, ¿sí? Por eso es importante hacer revisiones, porque los idiomas van cambiando. Eso se los he dicho en cualquier cantidad de veces. Entonces, el método gramático histórico considera que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna, ¿sí? Es decir, tiene un soporte también. Tiene un soporte histórico, tiene un soporte arqueológico. Actualmente cada vez vamos encontrando más cosas, ¿verdad? Tiene un soporte antropológico. Hay ciencia también detrás de esto. Esto es una ciencia. Por eso es que la hermenéutica es una ciencia, porque se apoya en ciencias, ¿sí? Entonces, considera, repito, que la Biblia es una historia, que es lineal, ¿sí? Que su historia no es alegórica, que no está hecha de fábulas, ¿sí? Que no son inventos, que no está hablando de dioses acá y dioses por allá, es decir, que no es mitología, que no son mitos, ¿sí? La mitología griega, bueno, pues es todo un sistema, ¿sí? Pero esos son mitos, no, o que está compuesta por leyendas, que está compuesta por tradiciones, por engaños. Bueno, un mito es un engaño, es una mentira, etcétera. Sino que efectivamente hay partes en donde la Biblia menciona fábulas. Hay partes en donde la Biblia menciona tradiciones. Hay partes en donde la Biblia menciona alegorías. Sí, hay cosas que nosotros vemos ahí que mencionan cultura, ¿sí? Algo que, por ejemplo, nosotros vemos en la historia de Abraham, ¿verdad? Es cómo ponían su mano bajo el muslo y juraban así, juramentaban. Si habían dos hombres que iban a juramentar, se detenían, se agarraba uno el muslo, ¿verdad? Le agarraba el muslo derecho a la persona de enfrente con su mano derecha, y el otro con su mano derecha agarraba el muslo derecho del otro, y así hacían el pacto. Ahora, eso era nada más en los tiempos de Abraham. Eso ya después ya no lo vemos con David, ya no lo vemos con Moisés, ya no lo vemos en ninguna otra parte, porque es solamente dentro de un lapso de la historia que eso se da, pero que ahí está. Y que hay escritos y que hay evidencia histórica en donde esa práctica se llevaba de acuerdo a ese tiempo. ¿Está bien? Entonces, esto es muy, muy importante porque siempre va a estar de acuerdo con las escrituras, y las escrituras siempre van a indicar el contexto idiomático en el que está tratando, el contexto gramatical, el contexto histórico, siempre va a estar presente, y por eso es importante detenernos ahí, ¿verdad? Hay algunos pasajes que no se entienden en un sentido literal porque son figuras literarias, lo acabo de mencionar, y vamos a ver muchas figuras literarias, ¿sí? Entonces, muy, muy importante. Ahora, así como los otros métodos tuvieron quienes los impulsaron, ¿verdad? Pues también en este caso, Martín Lutero y Juan Calvino, pues ellos fueron los que le dieron impulso al método correcto, ¿sí? Ellos fueron los que le dieron este impulso
al método gramático histórico. Es decir, después, en el momento en que se abre la Biblia y que pasan mucho tiempo, porque no es Lutero el que abrió la Biblia, es decir, hubo precursores a Lutero. John Huss, 200 años antes de Lutero, ya se había abierto las escrituras. Después ya lo ve Lutero y más adelantito lo ve Calvino, aunque fueron contemporáneos, se cruzaron en algún tiempo, ¿verdad? Por ahí, Pero ellos no fueron los que abrieron las escrituras. Ya habían muchas cosas, ya había vamos a decir así, un precalentamiento para cuando ellos llegan. Ellos simplemente determinan que hay cosas importantes a tomar en cuenta para entender la Biblia, ¿sí? Ellos demostraron que el justo entendimiento, pues, de cada una de las escrituras, pues aclaraba el sentido verdadero, que el considerar esta metodología aclaraba el sentido que tenía, que debía de ser literal y no alegórico, que debía de ser histórico y no místico. ¿Me explico? Entonces esto es muy importante. Ahora, póngame atención, porque yo sé que cuando se tocan estos puntos y cuando se tocan estos personajes, se levantan ampollas, ¿sí? Y se sensibiliza mucha gente. No, pero es que Lutero tal cosa. No, pero es que Calvino, ¿verdad? Y al ratito ya hasta se satanizan a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tuvo un aporte importante. Ahora, esto no quiere decir que todo lo que dijeron está bien y que todo lo que dijeron, que todo lo que interpretaron fue correcto en cuanto a la doctrina. La verdad es que se quedaron a deber muchas cosas. Pero mis amados, sin ser una apología a ellos, ¿verdad? Ni lo que ellos vieron fue completo. Por ejemplo, dicen, no, es que lo que pasa es que Lutero, pues todavía él siguió creyendo en la transubstanciación. Y uno de sus amigos y estudiantes, ¿verdad? Ulrich Zwinglio, pues él no creía en eso. Entonces, la transubstanciación era de que la hostia, ¿verdad? De que a la hora de la cena del Señor, que el pan se convertía verdaderamente en la carne o sea, que era el cuerpo y la sangre de Cristo, y que cuando uno se lo comía de una manera mística, era la misma interpretación que la Iglesia Católica le había dado. Pues ahí se quedó corto Lutero, pero ese no era el problema en su tiempo. El problema en el tiempo de Lutero es de que vendían terrenos en el cielo. ¿Me explico? De que por unas cuantas monedas podía sacar el alma del purgatorio, un invento recaudatorio, ¿verdad? Y esto aquí tendríamos que ir a la historia de los papas y cómo este monje agustino o dominico, creo, dominico Tetzel, pues hizo desarrolló un sistema recaudatorio que vamos, ya lo quisieran los de Hacienda y Crédito Público y el IRS y todos los que andan cobrando impuestos. El problema que había, ¿verdad? Esto es lo que nosotros necesitamos ubicar. Ellos simplemente establecieron unas bases muy importantes para este método. No lo sabían todo, mis hermanos. No trataron todas las cosas de la Biblia. Ellos solamente atendieron lo más urgente en su tiempo, ¿sí? Atendieron lo más urgente. Por un lado, Lutero, no, la salvación es por fe. Es por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es una gracia de parte de Dios. Oh, es la gracia, oh, divina gracia. Y tengo acceso a esa gracia por la fe, no por las obras. No, entonces no es la iglesia la que me da la gracia. Es Dios el que me da la gracia por medio de la fe. Bueno, ese recobro en ese tiempo, ahorita nos puede parecer pequeño, pero mis amados, en ese tiempo, repito, en donde vendían terrenos y casas en el cielo, ¿verdad? Y que sacaban almas del purgatorio, tuvo sus implicaciones, no solamente teológicas, pero tuvo sus implicaciones políticas, sociales, económicas, y escúchenme muy bien, por favor, partió a Europa y dividió la historia del hombre, ¿verdad? Entre reformados y contrarreformados, o reforma y contrarreforma, otro asunto interesante a tratar. Y Calvino, por su lado, él empujó más porque no hay nadie por encima de la ley, ¿sí? No hay ninguna institución que está por encima de la ley. Entonces, ni el Papa. Entonces, pues se le echaron encima. ¿Sí me explico?
Pero otra vez ellos solamente atacaron y trataron el problema más urgente que tenían en su tiempo. Pero una de las cosas que dejaron muy establecidas y que se ha ido desarrollando y se ha ido puliendo cada vez más como ciencia es precisamente el método gramático histórico. Pero ellos establecieron esas bases, ¿sí? Muy importante ubicarlo. Entonces, miren, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cada quien es hijo de su generación, ¿verdad? Cada quien es hijo de su tiempo y cada quien tendrá la responsabilidad de tratar con los problemas de su propia generación y siempre pues se va a buscar allanar el camino para las generaciones venideras. Nosotros ahorita estamos viviendo un tiempo distinto al de Lutero, distinto al de Calvino, tenemos las mismas bases, sigamos utilizando, ¿verdad? Pero vivimos tiempos distintos y estamos tratando cosas distintas. Ellos no pensaban en el aborto, por ejemplo, y ahorita es un tema que se debe de tratar dentro de la iglesia y quedar muy bien establecido, que el aborto es asesinato. ¿Sí me explico? Y no, bueno, pero es que hay posturas, hay evangélicos que dicen, bueno, lo que pasa es que es una opción y está el cristianismo progre, ¿verdad? O los woke Christians. Esto es muy fuerte del otro lado del charco, allá en América, sobre todo en los Estados Unidos, eso es algo muy fuerte, aunque ya se ha desparramado para el resto de Hispanoamérica, pero en los Estados Unidos, woke Christianity es un mover muy fuerte, que tiene implicaciones políticas. Esas son las cosas que nosotros nos estamos enfrentando hoy en día, ¿sí? Entonces vámonos para el final. Pues la afirmación de un pasaje, mis amados, o la afirmación de que un pasaje tiene solo una interpretación, eso no quiere decir que los principios eternos que ahí están y que las aplicaciones actuales de ese pasaje no pueden tener no pueden ser distintas o muy numerosas. ¿Qué quiero decir con esto? El principio eterno está ahí, pero no es la misma manera en que se aplican algunas cosas, ¿sí? Como las aplicamos ahorita, como se aplicaban hace 2000 años, o hace 1000 años, o hace 4000 años. ¿Me explico? Pero el principio es eterno y la enseñanza es eterna y ahí está, ¿sí? ¿Está bien? Eso tampoco quiere decir que se tiene que enseñar solamente de una manera o predicar un solo texto y ya no me puedo salir de ahí porque me va a meter en problemas. No, tenemos toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está bien? Entonces, la correcta interpretación, pues podremos encontrar distintos principios, esos, ¿ok? Y en cada principio, distintas aplicaciones. ¿Está bien? Entonces, seguramente, pues ya cada cultura, cada generación lo va a ir enseñando con distintos énfasis, con distintos planteamientos. Esto quiere decir, sin embargo, que el sentido del texto debe estar fundamentado en el significado original que se le dio. Repito, el sentido del texto debe estar fundamentado en el significado que el autor original le dio. Esa es la base, mis amados. Esa es la esencia del método gramático histórico. Y bueno, con esto concluimos el tema del día de hoy y vamos a pasar a la sobremesa.